Hola, mi nombre es Sandra Órdenes, soy su profesora de ciencia y hoy les traigo el video de retroalimentación de la guía número 2 de elementos y compuestos del módulo Materia y sus transformaciones para primer y segundo año medio de educación vespertina. En esta guía nosotros nos habíamos planteado tres objetivos. El primero era conocer las principales características y diferencias entre elementos, moléculas y compuestos, identificar elementos compuestos que utilizamos en la vida cotidiana y relacionar la importancia de estos elementos y compuestos para los seres humanos. Como conceptos clave nos habíamos dado tres, los que aparecen aquí en color rojo: el concepto de elemento, de molécula y de compuesto. Las habilidades que vamos a desarrollar. Bueno, nuestra gran habilidad es comprender. Para poder comprender, primero nosotros debemos conocer, identificar, relacionar y clasificar. Bueno, estas habilidades están desarrolladas en las diferentes actividades que se plantearon en la guía y en las cuales ustedes pudieron desarrollar, y hoy día vamos a ver, ¿cierto?, y reconocer las respuestas para cada una de estas preguntas. Comenzamos entonces con el solucionario de la guía número 2, elementos y compuestos. Para la pregunta número 1, la habilidad es conocer. En primer lugar, nos preguntaban y nos decían que debíamos escribir 5 símbolos químicos, ¿cierto?, que encontrábamos o que nosotros conocíamos en nuestro diario vivir, para lo cual había un cuadrito que se presentaba donde teníamos que escribir el nombre del elemento, el símbolo químico y la utilidad de ellos. Yo elegí 5, ustedes podían elegir cualquiera de la tabla periódica que ustedes utilicen en su diario vivir. Yo elegí el oxígeno, el cloro, potasio, aluminio y mercurio. Como ejemplo, el cloro, ¿cierto? Su símbolo químico es Cl. Recuerden que si tiene dos letras, la primera va en mayúscula y la segunda en minúscula. Y como función o utilidad, ¿cierto?, es usado en desinfectantes de uso doméstico y para blanquear la ropa. ¿Ya? Ustedes ahí podían anotar el elemento que ustedes quisieran, buscar en la tabla periódica su símbolo químico y anotar la utilidad que ustedes le dan. Para la siguiente pregunta, la habilidad era identificar. ¿Qué íbamos a identificar? Los componentes, ¿cierto?, de la molécula del agua. Principalmente en el video anterior de explicación para la guía, salía la molécula de agua que estaba formada por átomos distintos. ¿Qué átomos? O elementos. El hidrógeno, ¿cierto?, que aquí está simbolizado de color blanco, con 2, y el oxígeno de color rojo. Ahí tenemos entonces los componentes de la molécula del agua. Para la pregunta número 3, la habilidad era relacionar. ¿Qué estábamos relacionando? El concepto de elemento y el concepto de compuesto. En la misma guía aparecía la definición de elemento y compuesto y teníamos que seleccionar lo más importante. Yo voy a leer aquí algunos. En primer lugar, el elemento está formado por átomos del mismo tipo con igual número de protones y electrones. En cambio, el compuesto es la unión de dos o más elementos químicos en diferentes proporciones. ¿Cómo se representa un elemento? Se representa a través de un símbolo químico. Recuerden que si es con dos letras, ¿cierto?, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula, y si es una sola, va en mayúscula. En cambio, ¿cómo represento un compuesto químico? Lo represento a través de una fórmula química, y en esta fórmula vienen los átomos que lo componen y la cantidad de estos átomos que están presentes. Como por ejemplo la molécula del agua, H2O, que indica que tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. En la siguiente pregunta, ¿qué es lo que venía? Venía que ustedes debían observar este cuadro, ¿cierto?, donde aparecían las sustancias, ¿sí?, la representación química de la sustancia y el uso en la vida cotidiana. ¿Qué sustancias? Sal de mesa, cobre, helio, hidrógeno, azúcar. Su representación química y la función. ¿Qué es lo que debíamos hacer con esta? Bueno, habían 3 preguntas. La primera era, ¿cierto?, clasificar estas sustancias en elementos y compuestos. La segunda, explicar por qué yo clasifiqué, ¿cierto?, esas sustancias en elementos o compuestos. Y la tercera, tenía que escribir ejemplos de elementos y de compuestos que yo utilizaba en mi hogar. ¿Ya? Para la primera, la habilidad era clasificar. Yo debía clasificar, ¿cierto?, y seleccioné en el elemento el cobre, el helio, el hidrógeno.
Y en compuesto puse el azúcar y la sal de mesa. Yo clasifiqué mis sustancias, ¿cierto? En esta tabla. Ahora yo tengo que comprender por qué hice esa clasificación, ¿cierto? Y para lo cual yo puse acá, se clasificaron así porque se diferencian según sus características a los que estaban formados solo por un átomo como elemento y a los que están formados por dos o más átomos diferentes en compuesto. Ese fue mi criterio de clasificación en la tabla anterior. En el siguiente cuadrito yo tendría que escribir ejemplos, ¿cierto?, de la vida cotidiana donde yo encontraba elementos y compuestos, para lo cual yo tenía que utilizar la habilidad de comprender. Yo comprendo el concepto de elemento y comprendo el concepto de compuesto. En este caso, como elemento yo puse lo que utilizo en mi casa, en mi hogar, ¿cierto? El cloro para desinfectar, como lo vimos anteriormente, el flúor, ¿dónde? En la pasta dental. Compuestos como el detergente, que puede ser el lavaloza o el detergente de la ropa, que está compuesto, ¿cierto?, por distintas sustancias. Y el jabón que hoy utilizamos diariamente, ¿cierto?, para prevenir la infección del virus. Y la última, tenemos la habilidad de comprender. En esta es nuestra habilidad macro, era lo que queríamos llegar a lograr en el desarrollo de esta guía. En primer lugar, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que referirnos al menos a 3 elementos o compuestos químicos que estuvieran presentes en mi diario vivir. Pero además yo debía indicar la función o la importancia que tienen ellos. Para ello debía guiarme con un ejemplo. Yo acá en el ejemplo les puse el calcio, ¿cierto? Y como función le puse fortalecer los huesos, los dientes, participar en la conducción nerviosa y en la coagulación sanguínea. ¿Sí? Ya. Acá, en esta última actividad, entonces yo puse como ejemplo el sodio y el potasio, que son 2 elementos distintos, pero que cumplen una función similar, ¿sí? Son esenciales para la transmisión del impulso nervioso. Ya, el impulso nervioso es el que me permite, ¿cierto?, poder llevar la información del medio, ¿cierto?, para que llegue a mi cerebro y el cerebro pueda elaborar una respuesta. Y el fósforo, ¿cierto?, es muy importante porque va a constituir una parte importante en nuestros huesos, los dientes, en el ATP. Que lo que es el ATP, ¿cierto?, es la energía necesaria para que mi cuerpo pueda hacer metabolismo, ¿cierto? Y también este fósforo está en la molécula de ADN, que nos da las características de quiénes somos, ¿ya? Bueno, esto es lo que pretendía en la guía. Pretendía que ustedes desarrollaran esta serie de actividades para que pudieran lograr, ¿cierto?, la habilidad de comprender. ¿Comprender qué? Las principales diferencias entre elementos, moléculas y compuestos. Espero que esto sea de utilidad y nos vemos en una próxima guía. Que estén muy bien. Cuídense.